A comenzar cantando el Señor, el himno número 10, va a estar en la pantalla. Y vamos a ponernos de pie para cantar al Señor de todo el corazón. ¿Están contentos? Amén. Yo estoy muy animado de que acabamos de empezar el instituto y tuvimos que esperar varias semanas para otra vez continuar y estoy muy contento. Vamos a cantar Digno de Honor. Dice: rebosa mi ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da loor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar aquí esta tarde. Te pedimos que bendigas este instituto bíblico, este trimestre, y lo uses para tu gloria, que podamos aprender mucho de tu palabra y, Señor, conocerte más y vivir lo que aprendemos para ser buenos discípulos y ser útiles en el reino de Dios. Pido, Dios, que te manifiestes en cada uno de los que aquí estamos. Visítanos con tu poder y tu especial presencia. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ok. Vamos a empezar con la clase de profetas mayores. Así que ahí en la clase de profetas mayores, vamos a ver, voy a ver. Vamos a ver. ¿Tienen todos su hoja de los profetas mayores? Ok. Bueno, en la pantalla vamos a ver primeramente el curso. El curso se llama Profetas Mayores. Si usted quiere enviar alguna tarea a mi correo electrónico, ahí está el correo electrónico en la hojita que le di. Mi correo electrónico es ebcobbcounty@gmail.com para que pueda enviar ahí las tareas. Y el texto clave, recuerde que Profetas Mayores no solamente es un libro, son ¿cuántos libros? ¿Quién puede decirme de memoria los profetas mayores en voz alta? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Okay. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y por ahí está el libro de Lamentaciones, que es también de Ezequiel. Entonces son al menos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4 libros muy, muy importantes que son cardinales, como norte, sur, este, oeste. Así estos 4 libros son cardinales para entender la palabra de Dios y la doctrina, sobre todo, del Mesías. Entonces, usted está viendo ahí, este texto clave es un texto clave que representa a estos 4 libros de profetas mayores.
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí en este versículo clave se está hablando de Dios como aquel que sabe todas las cosas, Dios omnisciente. Y como el Dios omnisciente le da a sus siervos, los profetas, que pueden anunciar todas las cosas por venir. Y lo que Dios anuncia, su palabra, no regresa vacía, su palabra se va a cumplir por completo. Entonces es una bendición ver este texto clave que encierra el sentir de los profetas mayores. Objetivo del curso: entender el amor y la paciencia de Dios, que constantemente hace llamados al arrepentimiento a través de sus profetas, que su pueblo se aparte de sus pecados y se vuelvan a Dios. Parece que es el mismo tema en todos los profetas mayores. El pueblo de Dios se ha alejado de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios se ha alejado de Dios, pero también no se arrepienten. Y Dios les manda a sus siervos, los profetas, para que los reprendan y los reconvengan y para que se vuelvan al Señor. Y la Escritura dice, hermanos, que ahí después del punto seguido, también los profetas mayores están llenos de profecías mesiánicas que dan detalles al pueblo de Israel para que lo reconozcan cuando se manifieste en su tiempo. Ahora vemos que la salvación final del pueblo de Israel no es su arrepentimiento, pero la salvación final del pueblo de Israel es ¿quién? ¿Quién es la salvación final? El Mesías, Cristo. Amén. Cristo es la salvación final. Por lo tanto, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel hablan de Cristo y hablan de Cristo como el Mesías, profetizan en vastas ocasiones acerca de su ministerio por venir. Después vemos que los profetas mayores anuncian el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predice la salvación para el pueblo de Dios. Tristemente, la nación de Israel no se arrepintió y por lo tanto Dios les anuncia el juicio. Y el juicio de las naciones también, no solamente Israel, pero las naciones. Y es interesante porque en este pasaje, en esta línea, Dios aparece no solamente como el Dios que juzga a Israel, pero el Dios que juzga a las naciones. Todas las naciones, hermanos. Y así va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. Él va a juzgar a todas las naciones. Después, vemos, otro aspecto importante es que un registro histórico, que dan un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y muestran cómo el Señor tiene el control de los cielos y de la tierra. Principalmente esto se encuentra en el libro de Daniel. El libro de Daniel nos da un registro de los judíos que fueron fieles en la cautividad. Ustedes pueden recordar a Daniel, uno de ellos, y a sus amigos. ¿Cómo se llamaban? Eran tres. Sadrach, Mesach y Abednego eran sus amigos, y obviamente otros muchos que fueron fieles en el cautiverio. Podemos ver también a Nehemías, podemos ver a todos los que fueron fieles en el cautiverio que Dios usó para regresar. Entonces, todo esto lo registran los profetas mayores. Ahora, los objetivos del curso están aquí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7 partes, y usted puede leerlo por su cuenta. Después, el método de instrucción es la asistencia. Es muy importante que asistamos al menos a 10 clases para que puedan recibir acreditación por este curso. Lectura. La lectura, hermanos. La lectura va a ser un poquito abundante este trimestre. ¿Por qué? Porque tienen que leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones y Daniel. Lamentaciones es unos cuantos capítulos, pero los libros grandes son Isaías y Ezequiel.
Jeremías también. Daniel es más breve, pero la lectura es bastante vasta. Y ahorita le vamos a ver cómo va a estar esa lectura. También les quiero decir que este es un libro, se llama Los Profetas de Israel. Este libro no lo van a leer, no se asusten, pero se los recomiendo para que lo tengan en su biblioteca. Algún día, cuando sirvan al Señor, estos libros les van a ser muy útiles para referencia o para ahondar en el tema. Y esos libros son buenos. Yo tengo muchos libros en mi biblioteca y bueno, es bueno tener libros que podamos leer cuando tenemos necesidad de otras perspectivas. Esto no es para leer, solamente es para que usted lo tenga en su referencia. Después, las tareas. Estoy en método de instrucción, tareas. Las tareas se deben entregar la clase después de la fecha en que fue asignada. Favor de hacer su tarea en computadora si fuera posible. Esto es importante. Si puede hacer su tarea en computadora, hágala en computadora para poder entenderla y para que también usted la pueda entender. Amén. Porque algún día les doy sus materiales, ¿se han dado cuenta? Y ustedes pueden tener sus materiales y leerlos en el futuro y así ustedes pueden entender. Entonces, es importante. Ok, después, entonces van a hacer sus tareas en computadora. Incluye una portada y por favor incluya su nombre y la fecha en que entrega la tarea y el título de la tarea. Si la tarea es, por ejemplo, los manuscritos originales, póngale el título. O si la tarea es resumen del libro de Isaías o lo que sea, póngale el título de cada tarea para que pueda yo darle el crédito apropiadamente. Y también la fecha y su nombre. En la evaluación, los estudiantes serán evaluados por medio de sus tareas, exámenes rápidos, la lectura asignada y examen final. Bueno, aquí vemos cómo vamos a calificar: quizzes 20%, examen final 40%, tarea 20% y lectura del libro de texto, que el libro de texto no es el que les enseñé, es la Biblia, es el libro de texto. Eso va a contar 20%. Cuando lean el libro de texto, a ustedes váyanse donde dice lecturas del curso Profetas Mayores. Es A, B, C, D y E. Son 5 lecturas. Leer el libro de Isaías, leer el libro de Jeremías, leer el libro de Lamentaciones, leer el libro de Ezequiel y leer el libro de Daniel. Favor de hacer un resumen de una página de cada lectura, de cada libro. Una página. Va a ser muy retador hacer un resumen de una página de cada libro, pero es posible. Y entrégalo al instructor, a su servidor, con nombre y fecha, y favor de hacer sus resúmenes en computadora para que sean legibles. Examen final 5 de mayo, si Dios nos da vida y salud. ¿Alguna duda, hermanos, de esto que es el resumen del curso? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora entremos en materia, hermanos. Vamos a entrar en materia. Les dieron sus notas. Vamos a ver el resumen del libro de Isaías. El resumen del libro de Isaías. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Isaías, por favor. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 1. Antes de ver el libro de Isaías, quiero mostrarles un bosquejo del libro de Isaías. Ok. El bosquejo de Isaías, ese no lo tienen en sus notas, pero está en la pantalla. Este bosquejo del libro de Isaías, vamos a ver, primeramente habla de la condenación y juicio sobre Judá y las naciones. Esto es, capítulos 1 al 5 de Isaías hablan de la rebelión del pueblo, obviamente del pueblo de Israel, la religión externa sin corazón. Esto ha sido un principio, hermanos. Todos sabemos que religión no es suficiente. Religión no es suficiente. Necesitamos relación con Dios. La religión
es lo que la gente busca, pero lo que Dios quiere es una relación contigo y conmigo. Y el pueblo de Israel tenía una religión y Dios les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está como lejos de mí. Entonces, esa era la religión, un pueblo de labios honrando al Señor, un pueblo de ritos, un pueblo de prácticas religiosas, pero no de relación. Y eso es lo que Dios les reclama en los capítulos 1 al 5. También les llama al arrepentimiento. Y vemos que el capítulo 4, si usted abre en capítulo 4 de Isaías, aquí, no, versículo capítulo 5, aquí vemos la parábola de la viña. Y note, Israel es comparado con una viña, y note, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué es una viña? ¿Quién me dice? ¿Qué es una viña? La planta de uva, ¿no? La planta de uva es una viña, y aquí dice la palabra de Dios que Dios había cercado y despedregado. ¿Por qué se cercan los viñedos? Para protegerlo, ¿no? ¿Protegerlo de qué? De los animales. De los animales de 2 patas y de 4 patas. No es cierto. De los animales, y está cercado, y dice la escritura, y despedregado. Este viñedo no es un cultivo silvestre, pero es un cultivo organizado y planeado. Y dice plantado de vides escogidas. Usted sabe, los que se dedican a landscaping o saben algo de landscaping, usted sabe que hay muchas plantas, pero uno escoge las mejores y las planta, las más fuertes, las más verdes, las más sanas, las más llenas de flores, las plantas. Y estas vides son escogidas. Y dice la Biblia que había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Aquí vemos que Dios edificó una torre. Esa torre, ¿para qué es la torre? ¿Para qué es una torre? Para vigilar. Dios dice, les voy a dar la mejor viña, les voy a dar la mejor preparación de la tierra, les voy a poner una torre para vigilar que no entre nadie que venga a destruir la viña. Y obviamente, y un lagar. ¿Qué es un lagar? ¿No era donde sacaban el jugo de la uva? Un lugar donde procesaban todo esto de la uva. Y dice la Biblia, y esperaba que diese uvas, y dio uvas, ¿qué, hermano? Silvestres. Silvestres. ¿Alguien ha comido uvas silvestres? Sí. ¿A qué saben, hermano Mau? Buenas, pero a lo contrario son como ¿Agridulces? agrias. Muy agrias, muy agrias. Son uvas muy agrias. Y las uvas buenas, ¿cómo saben? Dulces, ¿no? Dulces y de buen tamaño, de buen color. Y imagínense la frustración de Dios, que el pueblo de Israel es comparado con una viña, y esta viña, en lugar de dar buenas uvas, dio uvas silvestres. Y todo esto, hermanos, habla Dios de su viña, y que esta viña, versículo 7, puedes leerlo, Oscar. Claro que Te sí. puedes acercar al micrófono y leerlo. Prender el micrófono porque se está grabando para algunos estudiantes foráneos. Capítulo 7. Capítulo 5, sí, versículo 7. Más préndele que esté verde. ¿Se escucha? Sí. No, no se escucha. ¿No escucha? No. Lee Ya fuerte está. nada más. Lee Está fuerte. encendido. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ok, entonces vemos qué es lo que pasó. Gracias, Oscar. ¿Qué es lo que pasó? La viña es Israel infiel, y vemos que este Israel infiel no dieron el fruto que Dios esperaba. Y aquí en lugar de fruto dieron vileza, en lugar de justicia hubo clamor. Muy triste. Después la clave, Dios aborrece la hipocresía religiosa.
Hermanos, ¿cree que sea difícil ser religioso? Es más fácil ser religioso que ser un discípulo de Cristo. Y Dios aborrece la hipocresía religiosa. Pero vemos después, en capítulo 6, se da la visión del trono de Dios. Este es un capítulo muy famoso, por eso en el bosquejo está nada más para el puro capítulo 6. Es un bosquejo famoso porque aquí se ve la visión del trono de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y Dios nos da convicción de pecado. Amén. Purificación con el carbón encendido, comisión profética y clave, el ministerio nace en la presencia de Dios. No vamos a abundar mucho en esto porque esto no nos va a ocupar el día de hoy. Estamos más bien a ocuparnos en el resumen de Isaías 1 al 5 porque es lo que tenemos para la clase de hoy. Y vamos a verlo lo más grande posible en la pantalla. Ahí está. Isaías 1. Está ahora sí en sus notas. Estoy en sus notas. Isaías 1. El pecado de Judá y el llamado al arrepentimiento. Tema. Dios reprende la religión vacía y llama al arrepentimiento genuino. Esa no está en nuestras notas. It No? doesn't match what's on this. Ok. Un segundo. Maybe it's a hermano. different paper over here. Oh, ok. Espérame. Ours is- No, es panorama. Es que yo tengo un segundo. Discúlpame. Es mi nota que está. No es la que debo tener. Aquí está. Es esta. Abrí el equivocado. Ok. Panorama general. Ese es, panorama general. Autor, el profeta Isaías. Fecha, 740 al 680 antes de Cristo. Déjame hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver mejor en la pantalla. Ok, ahora sí. Fecha 740 a 680 antes de Cristo. La audiencia es Judá, reino del sur. Ustedes saben que Israel se dividió en dos. ¿Cuáles eran las dos grandes partes en que se dividió Israel? Alguien me dice. ¿Cuáles eran las dos grandes partes en que se dividió Israel? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le llama Israel. Al reino del sur se le llama Judá. Entonces por eso la audiencia, aquí dice, es Judá, que es el reino del sur. Y era básicamente la tribu de Judá. Y el tema de estos 5 capítulos es el juicio de Dios sobre el pecado y su salvación por medio del Mesías venidero. Eso es el tema de todo el libro de Isaías. Dios en el libro de Isaías habla de su juicio sobre el pecado. Usted sabe, vamos a Isaías otra vez, por favor. Ahí en Isaías, por favor, capítulo 1. En Isaías capítulo 1. Y si su Biblia tiene títulos, ¿cuál es el título del capítulo 1? Una nación pecadora. Una nación pecadora. Y vemos, vea lo que dice en el versículo 1 al 5. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Me siguen, por favor? Leamos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
y sigue hablando de la condición de Israel. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué tristes versículos que hablan de la condición de la nación pecadora. Y ahí es donde Dios encuentra a esta nación en una condición de pecado. Por eso vemos que abajo del tema dice, Isaías profetizó durante un tiempo de peligro político, decadencia moral e hipocresía espiritual, mientras advertía sobre el juicio venidero, especialmente el exilio de Babilonia. También proclamó algunas de las promesas más grandes de la Biblia acerca del Mesías y la restauración futura. Es interesante que el pueblo de Israel, hermanos, tenían oídos pero no oían, tenían ojos pero no veían, y Dios les estaba diciendo, viene un juicio, y el pueblo de Israel no escuchó. Y dice, el mensaje principal es que Isaías presenta dos realidades principales. Primeramente, Dios es santo, debe juzgar el pecado. Y esto no es solamente para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, hermanos. Dios es santo. ¿Alguien puede decirme un versículo donde habla de que Dios es santo? Un versículo de la Biblia que habla de que Dios es santo. En Apocalipsis hay muchos. Amén, Apocalipsis. Pero ahí en Isaías, ¿cuál es el famoso versículo de Isaías? En el libro de Isaías, capítulo 6. Bueno, Pascual, ¿puedes prender las bocinas y prender el sonido para que se oiga el micrófono? No es por eso, no sé. ¿El versículo 3, pastor? Si lo puedes leer en voz alta. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Okay. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia dice que Dios es santo 3 veces. ¿Por qué no dice la Biblia santo, Jehová de los ejércitos? Pero dice santo, santo, santo. ¿Por qué cree usted? ¿Cuál es su conclusión de que Dios dice 3 veces que Dios es santo? Puede ser para darle fuerza a la expresividad que es santo o también debido a la Trinidad. ¿Ok? Muy bien. Puede ser la Trinidad. Dios el Padre es santo. Dios el Hijo es santo. Dios el Espíritu es santo. Pero hay otra cosa también que tenemos que entender, que es muy importante. El número 3. En la Biblia la numerología tiene sentido y tiene un significado. El número 3 habla de qué? De algo que es ¿qué? Tripartito. Tripartito, pero algo que está completo. Entonces, el número 3 habla de algo completo. Dios está completamente separado del mal. Dios no tiene un pie como nosotros, no siempre, pero a veces, un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Dios no tiene nada de eso. Dios no tiene doble ánimo. Dios está completamente separado para su gloria y separado del mal y del pecado y de los malos y del mundo. Él está totalmente separado. Por eso, es bien importante que nosotros entendamos, hermanos, la santidad de Dios. Ahora, alguien me puede decir, ahí en 1 de Pedro hay otro pasaje que habla de que Dios es santo. ¿Quién puede recordar la cita en 1 de Pedro que habla que Dios es santo? Ser santos porque yo soy santo. Ese, ¿lo puedes leer? ¿Lo puedes encontrar? Y si lo encuentras, acércate al micrófono y léelo en voz alta. Está en 1 de Pedro, vamos a buscarlo todos, hermanos. Ya le dio al clavo nuestro hermano Pascual. Y vamos a ver en el versículo 16, Pascual, y pasa a leerlo al micrófono en voz alta. Primera de Pedro 1, versículo 16. Amén.
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias, Pascual. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios es santo no solamente en el Antiguo Testamento, pero también Dios es santo en el Nuevo Testamento. Dios no es santo en el Antiguo Testamento y liberal en el Nuevo Testamento. Dios, hermanos, no cambia. Amén. Él es el mismo. Por eso estamos leyendo Isaías y decimos, Isaías, es Antiguo Testamento, pastor. Somos la iglesia, nosotros nos enfocamos en el Nuevo Testamento hoy. Y no, la iglesia se enfoca en toda la Biblia. Toda la Biblia es para la iglesia. Y por eso Dios nos enseña que Él es santo, santo, santo. Y si usted ve el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8, usted puede ver que Dios no cambia. Hebreos 13, 8. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y vamos a leerlo todos en voz alta. Hebreos 13, 8. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Sabemos que Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento. Él es Dios, Él es el Creador. Entonces vemos qué importante es que el mensaje principal del libro de Isaías es que Dios es santo. Y por eso la predicación, por eso el llamado al arrepentimiento, a la conversión al Dios santo. Pero note qué hermoso es el balance en Dios. Dios es misericordioso. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Dios es santo, pero por otro lado Dios es misericordioso. Dios no es más misericordioso que santo. Dios no es más santo que misericordioso. Dios es santo y misericordioso. Y cuando tenemos ese balance perfecto, como en una báscula, vemos que la aguja va a apuntar hacia arriba. Y cuando vemos hacia arriba, pues tenemos que ver que Dios es el balance perfecto. En Dios no hay un desequilibrio moral, ni un desequilibrio espiritual, ni un desequilibrio. Dios no está, hermanos, pasando por, por ejemplo, la andropausia, ¿verdad? Como los hombres. ¿Saben qué es la andropausia? ¿Saben? Menopausia. ¿Saben qué es menopausia? Nosotros, andropausia. Dios no está en la andropausia. Dios no está pasando por problemas psicológicos. Dios no está ya anciano y cansado y por lo tanto se hace más gruñón y más enojón. ¿Ha visto que la gente anciana es más enojona? Más impaciente, más fácil de enojarse. Decía mi papá lo siguiente, mi papá decía, cuando nos envejecemos, nos hacemos como niños, otra vez. Es interesante. Muchas cosas cuando nos envejecemos, volvemos a ser como niños. Simplemente en dependencia. Un niño quiere que lo cambien, un niño quiere que lo acompañen, le da miedo estar solo. Y así un adulto, hermanos. Un adulto mayor a veces ya tienen que cambiarlo, tienen que asistirlo, le da miedo estar solo, no puede andar manejando solo porque es peligroso. Volvemos a ser como niños. Pero bueno, Dios no es así. Amén. Dios es perfectamente el mismo siempre, Él nunca cambia, Él es santo, Él es perfecto. Por lo tanto, vemos que Dios es santo y misericordioso y la balanza apunta hacia el cielo. Y vemos que Jesucristo es el perfecto balance de Dios. Por eso Isaías está lleno de profetas mesiánicas. Porque vemos, Dios dice, son pecador, una nación pecadora, arrepiéntanse. Si no, va a haber un juicio, pero hay una misericordia y está el Mesías. ¿Cuál es el capítulo más central de las profecías mesiánicas en Isaías? El capítulo, si podríamos decir, el meollo de las profecías, la médula de las profecías mesiánicas en Isaías. ¿Alguien? Ese que habla cuando Cristo iba a ser crucificado y iban a tomar a él y sus ovejas iban a ser dispersadas.
¿Correcto? ¿Qué capítulo es? 53. 53. Isaías 53, hermanos, es la médula del libro de Isaías en cuanto a Cristo. Isaías 53, vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53, si no cuando lo abramos, usted va a estar plenamente familiarizado con este libro. Ahí en Isaías 53 dice, versículo 4, 5 y 6. Tú puedes leer, Otto, ahí en el Isaías micro. 53, 53, 4 al 6. 4 al 6. 4 al 6. Sí. Ciertamente llevó él vuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Pues vemos que ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le fuimos por azotado. La cruz, ¿verdad? Ujú. Cristo está hablando de la cruz, Yeah. está hablando de su dolor, de su sufrimiento, y vemos que por eso Dios promete redención, porque aquí vemos que este capítulo nos habla del Mesías. Vemos, Dios es santo, Dios es misericordioso, la balanza apunta la aguja hacia Dios. ¿Quién es esa persona en Dios que da el balance perfecto? Es el Mesías. No porque Él pasó por alto los pecados, pero porque Él los pagó en la cruz y Él sufrió por nosotros. Por eso Isaías es un libro precioso. Isaías, hermanos, es un libro con el que usted puede testificar a la gente de Cristo Jesús. Hay gente que no quiere escuchar el Nuevo Testamento. Dice, no, el Nuevo Testamento no es Biblia. Uno de ellos, los judíos. Para ellos el Nuevo Testamento es falso, está mal. Otro de ellos, los musulmanes. Los musulmanes, ellos no tienen mucha fe en el Nuevo Testamento. Obviamente su Biblia es diferente, pero el Antiguo Testamento y el Corán hay mucho paralelo, y podemos usar este libro y otros libros como Génesis, por ejemplo, los Salmos, para hablar del Mesías. Y con este libro de Isaías tú puedes presentar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, pero el Salvador. Y no quiero adelantarme porque vamos a tomar como 2 clases para ver Isaías. Pero vemos 2 secciones principales. Antes de eso, al final del número 2, el juicio y la esperanza corren paralelos a lo largo de todo el libro. Entonces vemos que el juicio y la esperanza corren paralelos. Dios le dice a Israel que hay un juicio, pero Dios le dice a Israel que hay esperanza. Qué grande es Dios, hermanos. Estoy pensando en nosotros como papás. Nosotros como papás tenemos que ser como Dios. Hay un juicio, pero hay esperanza. El juicio de Dios es lo que pasa cuando desobedecemos, pero hay esperanza porque Dios nos perdona. Dios está con nosotros. Estaba leyendo estos 2 días, lunes y martes, el libro de... Vamos a Habacuc, por favor, hermanos. Y Habacuc, precioso libro, que habla de este perfecto balance y la misericordia de Dios. El libro de Habacuc. Ahí, en este libro de Habacuc, no lo encuentra. Como que lo encontró. El libro de Habacuc, hermanos, es tremendo. Dios le está diciendo a los judíos, a los israelitas, que viene un castigo. Y ahí versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare no la queréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos, hermanos, era la peor de las peores naciones cuando se habla de conquistadores. ¿Sabe qué hacían con los que capturaban?
¿Alguien sabe qué hacían con los que capturaban, los caldeos, los babilonios? Los despellejaban, hermanos. A las mujeres las violaban. A los niños los estrellaban en las peñas. Era una nación cruel. Cruel con mayúsculas, subrayado y entre comillas, porque era tremendo. Y por eso dice la Biblia, versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación que dice, cruel y presurosa. La nación de Babilonia era como... ¿Ha visto usted videos cuando alguien es atacado por sorpresa? Es una cosa que te digan, vas a ver, te voy a dar una golpiza, pues órale, pues vente, y se viene y te da una golpiza. Es una cosa. Otra cosa es cuando tú estás en camino a tu carro, pensando en la luna, y alguien salta y te da una golpiza con palos, con piedras, de la nada. Así era la Babilonia, era una nación presurosa que les llegaba la destrucción, pero rápido. Y dice la Biblia que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas. Versículo 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Hermanos, los leopardos, ¿ha visto un leopardo qué rápido es? Sus caballos más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Más dice, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Águilas. Acabamos de ir a Callaway Gardens. ¿Te acuerdas, hermano? Yo le pregunté a la muchacha que estaba dando la exposición, me dice, que le pregunté qué tipo de animales tienen. Y varios, me dijo, teníamos un show con el halcón, un halcón que tenían ahí domesticado. O no domesticado, no esa es la palabra, no es. Pero lo tenían ahí controlado. Y tuvieron que parar el show porque apareció en el cielo abierto una águila. Y el águila es la más poderosa en la cadena alimenticia, es la mera buena, el águila, porque el águila, ¿quién la caza? Más nosotros, con rifle. Pero el águila nadie la molesta. Y así el águila, hermanos, note lo que dice, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Las águilas, hermano, si usted, fíjese, si usted pone un periódico al final de un campo de fútbol, un periódico, y un águila del otro lado en la portería, el águila puede leer el periódico como usted puede leer la Biblia enfrente de su rostro. Una vista que tienen increíble. Y algunas, no estoy seguro de esto, pero algunos animales, yo sé que por ejemplo, creo que el búho es uno de ellos, tienen una percepción de cosas que nosotros no vemos. Nosotros no vemos cierto tipo de luz, como infrarroja, etc. Ellos ven luces que nosotros no vemos y ven rastros de los animales que por su orina o por su olor dejan cierto rastro y las águilas los pueden ver, entonces no se les escapan por nada del mundo, hermano. Por eso, estas descripciones, cuando estudiamos los animales como águilas, Dios está diciendo, estos son lo peor de lo peor, dice, porque ellos se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Otra fama que tenían los babilonios es que eran voraces, eran crueles, pero también llevaban gente presa, se la llevaban cautiva. Por eso Daniel, Sadrach y Abednego se fueron a Babilonia y fueron cautivos. Se los llevaban cautivos. No los dejaban allí y pagaban impuestos. Ustedes saben que muchos conquistaban, te quedas allí en donde vives y me pagas impuestos, eres mi súbdito. Ellos se los llevaban. Por eso mucha gente se fue a Babilonia. Entonces era dejar tu casa, dejar tu tierra, dejar todas tus cosas detrás. Era muy drástico. Pero ahora, vean la esperanza. Vamos a Habacuc capítulo 3, hermanos. Habacuc capítulo 3. Y, hermano Jason, ¿puede pasar al micrófono y leer, por favor, Habacuc 3? Versículo 17 al 19. Y usted búsquelo en su Biblia para que vea. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados
no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Ok, aquí qué es lo que vemos, hermanos, la esperanza. ¿Vio el juicio? ¿Se acuerda del juicio cuando lo leímos ahorita? ¿Vio el juicio? ¿Y qué leemos aquí? Esperanza. Ahora, aunque la higuera no florezca, lo acaba de leer, hermano Jason, ¿qué quiere decir eso? Un colapso económico total. ¿Han leído o han oído de la depresión en este país en el año de 1930, 29 y 30? Una depresión económica terrible donde la gente apenas si podía comer. Así dice la Biblia, aunque la higuera no florezca, un colapso económico, un colapso de lo más. Dice, las ovejas sean quitadas de la majada, no hay ovejas, no hay frutos, no hay vacas en los corrales, pero la esperanza con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esperanza, hermanos. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos guarda del juicio, pero aún cuando entramos en juicio, aún allí, hermanos, hay esperanza. Amén, amén, amén. Dios no nos deja nunca, Amén. nunca nos desampara. Ahora, estamos en su misericordia y no en la bendición de Dios, que es muy diferente. Pues yo puedo vivir en la misericordia de Dios o en la bendición de Dios. Yo prefiero la bendición de Dios y no solamente por su misericordia, porque en la misericordia es suficiente para sobrevivir, pero en la gracia, en la bendición, hay abundantes bendiciones. Entonces Dios dice, hay esperanza. Dos secciones principales. Número 3. Dos secciones principales. Juicio y advertencia. Capítulos 1 al 39 de Isaías son los capítulos que hablan de juicio y advertencia. Enfoque el pecado de Judá y la disciplina venidera. Si usted va al libro de Isaías y empieza a ojear, ya vimos capítulo 3, dice juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Capítulo 5, parábola de la viña. Capítulo 7, mensaje a Acaz, que se arrepienta, sea Jehová vuestro temor. La ira de Jehová contra Israel, capítulo 9. Después la esperanza, capítulo 11, habla del reinado justo del Mesías. Habla aquí no solamente, Dios proyecta este libro no solamente al presente y al presente inmediato, al futuro inmediato, pero también al futuro eterno, donde vamos a estar con el Señor en su reino por la eternidad y primeramente el milenio. Es precioso este libro. Y usted va así viendo ese libro capítulo por capítulo y va a ver usted preciosas cosas del 1 al 39. Elementos claves: rebelión de Israel y religión vacía. Vemos a un Israel que se rebela y una religión vacía. Líderes corruptos e injusticia. Bueno, vamos a hablar un poquito de los líderes, hermanos. Líderes corruptos e injusticia. ¿Sabe cuál es el colmo de los futbolistas? Cuando traen hambre. Usted lo sabe, es un chiste en español. No, pastor, no lo sé. El colmo de los futbolistas es traer tacos y no podérselos comer. Los tacos son los cleats, que le llaman en inglés. ¿Cuál es el colmo, hermanos? El colmo. ¿Cuál es el colmo de esta maldad? Cuando Dios trae la maldad y ya no hay esperanza. El colmo es líderes corruptos. Líderes corruptos. Hermano, por eso es tan importante que nosotros como papás no seamos corruptos.
Usted como mamá no sea corrupta. Yo como pastor no sea corrupto. Los maestros de escuela dominical no sean corruptos. Los sugieres no sean corruptos. Los diáconos no sean corruptos. Los ancianos no sean corruptos. ¿Por qué? Porque si el liderazgo es corrupto, es el colmo. La maldad ha llegado al colmo, al total de maldad. No hay esperanza. Y por eso, hermanos papás, quizás nuestros hijos no son lo que deben de ser. Pero hay esperanza si tú eres lo que debes de ser. Hay una gran posibilidad de que Dios obre si es su voluntad y Dios quiere cambiar nuestro hogar, pero el líder se debe mantener fiel y firme al Señor. Los líderes, ustedes recuerdan, vamos a ver el libro de Ezequiel, por favor. Estamos ahorita en Profetas Mayores, pero ya en el libro de Ezequiel, capítulo 36. No, Ezequiel capítulo 34. Hermana Samaria, ¿puede leer, por favor, en el micrófono? Es tan amable. Ezequiel 34, versículo 1 al 5. Sígalo en su vista, con su vista. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, los vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Gracias, hermano. ¿Qué les pareció? Los pastores. ¿Quiénes eran los pastores de Israel, hermanos? Los líderes espirituales, sacerdotes, levitas, escribas. Todos ellos eran los líderes. Y dice la palabra de Dios, vamos a darnos un viaje al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién pasó junto al hombre herido? Los líderes espirituales, ¿no? Los líderes. Sacerdotes. Pasó el sacerdote y se pasó de largo. Pasó el líder y se pasó de largo. Los líderes. Ajá. Cuando los líderes, hermanos, no somos lo que debemos de ser, hay un gran peligro para nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra nación. Por eso es importante que el líder tomemos a pecho esta verdad del libro de Isaías y arreglemos a cuenta toda cosa que debamos de arreglar para ser un buen ejemplo y que Dios no traiga el juicio sobre nuestro rebaño, nuestra casa, nuestra iglesia, y que Dios permita que la iglesia permanezca y siga adelante. Y hay muchos pasajes más que hablan del liderazgo y la importancia, y vemos que estos líderes se corrompieron. Bueno, después, líderes corruptos e injusticia. Después, advertencias de invasión y exilio. Dios da advertencias de invasión y exilio. Hermanos, otra cosa, Dios nos da muchas advertencias. ¿Alguien puede decirme un ejemplo bíblico donde Dios le da una advertencia a un personaje bíblico? Una advertencia a un personaje bíblico para que se vuelva. Noé. Noé. Una advertencia que el Señor Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Y Noé predicó 120 años advirtiendo a la gente, viene el diluvio, viene el diluvio, viene el diluvio. ¿Y la gente qué hizo? Se reían de Noé, seguían iguales, etc.
Pero vemos que otros se arrepintieron, por ejemplo, los ninivitas con Jonás, que hicieron a Jonás enojar, porque él no quería que se arrepintieran. Los ninivitas tenían que ver con Babilonia, por eso los odiaban tanto los judíos. Pero bueno, se arrepintieron y escucharon al profeta Jonás y se arrepintieron, se volvieron en sí, y vemos la advertencia. Dios nos da advertencia para que nos arrepintamos. Viene invasión, viene exilio, y la gente no se arrepintió, la gente siguió haciendo sus pecados. Después, juicios contra naciones vecinas. Aquí vemos que, fíjese, vamos ahí al libro de Isaías y note lo que dice capítulo 23. Léame el título de este capítulo. Quien lo encuentre primero, y su Biblia tiene títulos. ¿Cuál es el título? Profecía sobre Tiro. Sobre Tiro. Después, el título del capítulo 24. Juicio de Jehová sobre qué? La tierra. Después, si usted sigue leyendo, capítulo 28, condenación de Efraín. Y después, vea el versículo 30, la futilidad de confiar en Egipto. Dios juzga a Egipto. Después, capítulo 31, los egipcios son hombres y no dioses. ¿Por qué? Porque, hermano, Israel estaba confiando en Egipto. Usted, no recuerdo ahorita, lo leí hace poco, unos días, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero está en segundo libro de Reyes, o primer libro de Reyes al final, donde el pueblo, el rey de Israel, se hace alianza con Egipto para que le ayuden a combatir a sus enemigos. Y después Dios manda al profeta y le dice, así no se hace, no hagas alianza con los moradores de la tierra, porque tú debes de confiar en Dios y no en el hombre. El que confía en el hombre, Dios lo va a bendecir. Pero confía en Dios, Él lo va a bendecir, pero el que confía en el hombre tendrá lazo, dice la palabra de Dios. Después, capítulo 34. ¿Alguien puede leerme el título del capítulo 34? La ira de Jehová contra las naciones. Ajá, las naciones. Entonces vemos que, hermanos, Dios va a juzgar a las naciones. Pero ahora, algo muy importante. Hay un libro, hay un versículo en la Biblia, y lo voy a buscar aquí ahorita mismo para que podamos leerlo. El juicio de Dios. Vamos a ver este juicio. Ok. Fíjese de lo que dice este pasaje de la palabra de Dios. 1 de Pedro 4:17. Fíjese, esto es bien importante. 1 de Pedro 4:17. Vamos a leerlo juntos. ¿Están listos? Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, esto es profundo. Dios juzga a su pueblo primero y luego a los demás. Ahora, pastor, somos salvos. ¿Cómo es que Dios nos va a juzgar a nosotros? Hermanos, no estoy hablando de juicio de condenación, pero estoy hablando de disciplina. Dios disciplina a su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, que debemos de estar anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, y no lo somos. Entonces Dios comienza a juzgar a su pueblo. Y aquí vemos un ejemplo claro, hermanos. Está en el libro de Isaías, donde Dios juzga a Israel y luego juzga a las naciones. Otro, usted puede ver por ejemplo, el libro de los Hechos,
Bueno, hay muchos pasajes que hay ejemplos de esto, pero quiero que vea cómo es importante, cómo comienza con su casa, con su pueblo y luego con las naciones. Por eso Dios quiere que nosotros seamos una iglesia fiel. Después, juicio contra naciones venideras, llamado al arrepentimiento. Después, sin embargo, aún aquí aparece la esperanza, la promesa de Emmanuel. 7:14. Vamos a leer Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Lo encontramos? Amén. Vamos a leerlo en voz alta. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La promesa de Emmanuel. Por eso, ¿quién es Emmanuel? Es Dios, es Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Él, hermanos, lleva el juicio para que nosotros podamos tener misericordia y salvación. El niño rey, Isaías 9:6-7, y la vara del tronco de Isaí, Isaías número 11. Tenemos que dejar aquí la clase porque se acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Si quiere hacer un comentario, una pregunta, vaya al micrófono para hacer la pregunta, el comentario. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario que quiera hacer? ¿Una Oscar. pregunta, pastor? Sí, adelante, acércate para que te escuche. Ah, Hasta Guatemala te van a escuchar. No, mi pregunta, pastor, es en Isaías. Ajá. Cuando Dios va a juzgar a las naciones, ¿no se conecta con Apocalipsis? Totalmente. Totalmente. Sí, la Biblia está interconectada, hermanos. Y como por ejemplo ahorita vimos Isaías y luego me fui a Habacuc. Pero muchos libros son contemporáneos. Por ejemplo, segundo libro de Reyes es contemporáneo con lo que está pasando al final de segundo de Reyes, es contemporáneo con el libro de Isaías. Y varios profetas son contemporáneos, entonces es totalmente, y mucha la verdad es lo mismo, es el juicio de Dios sobre las naciones, aunque es diferente tiempo, pero es el mismo método. ¿Alguien más? Bueno, vamos, amén, hermano Otoniel, luego hermana Samaria. Así como dijo el hermano, me despertó la curiosidad de que cuando Dios juzga una nación, ¿cuál es la diferencia cuando juzga a una persona? Porque me recordé del pasaje de Daniel cuando Dios mandó en la mano que escribió en la pared que dijo, has sido hallado falto en la balanza de Dios. Entonces, no sé si, así como mencionó que es el mismo método, pero no sé si sería el mismo método para juzgar a una persona. O cuando Dios nos orienta o trata de empujarnos y seguirnos. Muy buen punto. Bueno, Dios siempre comienza con los líderes. Por ejemplo, ese que tú estás hablando es el hijo de Nabucodonosor, si no me equivoco era Belsasar. Belsasar fue juzgado y le apareció la mano en la pared y vemos que después de que Belsasar fue juzgado, vino el juicio al pueblo. Entonces Dios es un Dios personal y Dios juzga personalmente. Y estaba leyendo Habacuc también y habla de cómo Dios se manifestó a Israel y los libró de Egipto y cómo Dios mandó el juicio de Dios a Egipto. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en Egipto? Trajo plagas. Y así a veces Dios trae plagas, trae diferentes cosas a las naciones, como por ejemplo hambre, pestilencia, guerra, terremotos, y es triste cómo Dios juzga, pero Dios siempre va a juzgar, hermanos, con el liderazgo, empieza con el liderazgo, y es por eso muy importante que tengamos eso en mente. Hermana Samaria. No sé si la vamos a ver la siguiente clase, pero Okay. ¿qué es la vara del tronco de Isaí, en el capítulo 11? La vara del tronco de Isaí, hermanos, es Jesucristo. Vemos que si usted va al libro de Romanos y otra vez, todo está conectado. Y ahí en Romanos vemos qué interesante es esto. Romanos 11. Ahí en Romanos 11 podemos ver cómo Dios habla del olivo. Dice en el versículo
11. Dice Versículo 17. 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo. Esto es el olivo, hermanos, sabemos que tiene que ver con la raíz que es Jesucristo, la savia, el Espíritu Santo. El olivo es el pueblo de Dios. Dice, no te jactes contra las ramas, es parte de Dios. Dios es la vid, Dios es el olivo en realidad, y las ramas son injertadas. Por eso esta vara del tronco de Isaí es Jesucristo, hermana, y es una... Pero vamos a verlo en la próxima clase. Vamos a continuar. De hecho, me quedé ahí en esa verdad. Vamos a orar. Tenemos panecito, gracias a Dios, y puede parar aquí.